Hermosa familia, hemos venido hablando de que Dios debe ser nuestro Dios. Hemos venido hablando de que debemos apropiarnos del Dios que tenemos, ¿sí? Que no es temporal, que no es solamente por procesos, no es solamente por temporadas buenas o malas. Él está siempre. Y ese apropiarse, ese tener la facultad de disponer de Él siempre, en cada momento, en toda circunstancia, nos da esa hermosa facilidad de confiar, de tener fe, de desarrollar dependencia de Él en cada asunto que nosotros podamos ejecutar. Y quiero que me acompañes a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 32, versículo 1, versículo 2 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, capítulo 32. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía situada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Miren esta historia. Babilonia se había apoderado y ya tenía varios años. Babilonia fue uno de los grandes imperios que relata la palabra del Señor, como los sirios, los asirios, los egipcios, Babilonia también, Grecia, Roma. Entonces estaba en su mejor posición Babilonia y tenía tomado ¿a quién? Al pueblo de Dios, Y uno quizás se preguntará, pero ¿por qué Dios permitió? Si era su Dios, ¿cierto? Si venía acompañándolo siempre. En Deuteronomio decía Moisés que de orden de parte de Dios, ¿cierto? Le dijera al pueblo que él iba a ser su Dios, el único Dios. En los salmos declaraban que tenían que hacer a Dios como el suyo para que él los saque de toda situación menesterosa. Y en la vida de Ana también deja un canto con una alabanza declarando de que Dios tiene que ser nuestro Dios para que él saque de toda esterilidad y produzca en la vida de aquellos que están en ese desierto, en esta sequedad, en esa esterilidad. Pero a pesar de todo esto, ¿qué ocurre? ¿Qué acontece en medio de esta situación cuando otro estaba apoderado? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Y uno ahí se pregunta, Señor, ¿por qué si tú eres su Dios? Y muchos podrían decir esto en estos momentos. Señor, pero si te busco. Señor, pero si estoy allí. Señor, si doy mi ofrenda. Señor, si doy mi diezmo. Señor, si ayudo al prójimo. Señor, si voy a la iglesia. O trato de estar contigo y de no hacerle daño a nadie. Y podríamos buscar 1001 justificativos, ¿cierto? Para poder respondernos en medio de la situación menesterosa o la situación preocupante. Aquí Jeremías estaba preso. En el patio del reino de Judá. Y Jerusalén estaba totalmente tomada por los babilónicos, ¿sí? Y no era reciente, ya tenía muchos años que Nabucodonosor, ¿sí?, se había apoderado del pueblo de Dios. Pero es tan interesante este pasaje porque es aquí donde nos relata el por qué esta situación que está viviendo. Versículo 32 y 33 dice: por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. ¿Qué pasó? Hicieron enojar a Dios. Y uno podría decir, Dios se enoja. Y no que Dios es amor. Pero hay un motivo. Versículo 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir mi corrección. ¿Tiene su versión, por favor? Sí. ¿Qué dice? Versos 32 y 33 dice: por todo el mal que han hecho tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, toda la gente de Judá y de Jerusalén, ellos me dieron la espalda y no pusieron la cara, aunque les enseñé con paciencia, no quisieron aceptar
mi enseñanza. ¿Cuál fue el problema? El ya no reconocer a Dios, el darle la espalda a Dios. No, Dios mío. El darle la espalda. Seguía siendo su pueblo, seguía siendo los hijos de Dios, seguía siendo una nación, pero comenzaron ¿a qué? A desviarse. Más adelante uno puede leer la historia. Miren esto, versículo 37 y 38, dice así: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché por mi furor, por el enojo, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Qué impresionante. Vemos a Dios porque Él no varía, Él no cambia. Si Él lo ha prometido, Él lo seguirá haciendo. Él no es como nosotros. A veces nosotros somos muy infieles con Dios, pero Él permanece fiel porque juró por sí mismo permanecer con nosotros para siempre. Y a pesar de ya haber tenido el pueblo de Israel, creo que decía 18 años, Dios, a pesar del furor, del enojo, ¿sí? Estaba indignado Dios, pero sin embargo no deja de ser nuestro Padre, mi Dios. Y es removido, tiene la facultad de ser misericordioso, quizás nosotros no. Él tiene la facultad de permanecer fiel siempre. Y a pesar de, y vemos actuar a Dios de tal manera que sigue siendo nuestro Padre. Y da una promesa tan especial. Le dice en el verso 38, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Él quiere seguir siendo nuestro Dios. Él desea seguir siendo nuestro Padre. Yo los tomé, yo los rescaté, yo les di vida, yo les doy una oportunidad, pero yo quiero ser único en sus vidas. Qué impresionante es poder entender aquello de que Dios quiere ser nuestro. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. La mayor seguridad de poder saber de que van a estar bien tu futura generación, queridos padres, así es que te apropies en este momento de Dios, en este tiempo de Dios, y pueda ser esta bendición prolongada en la vida de nuestros hijos. Cuán importante es que tú y yo nos hayamos encontrado con Dios. Los hijos necesitan ver de cuán apropiado estamos de nuestro Dios y tendremos una generación muy distinta. Vemos que cada día las estadísticas aumentan de que una descendencia está desapareciendo y es nuestra juventud. ¿En base a qué? A tantas situaciones corruptas que se viven día a día, a tantas situaciones de desorden social que se vive día a día, de adicciones, de alcoholismo, de odio, de hogares desintegrados. ¿Para dónde va una descendencia? Pero tú y yo somos responsables de encaminar. Él dice que nos dará un corazón y un camino, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. He allí la importancia entonces de que nos apropiemos de Dios cada día, cada momento, en todo tiempo, tener esa facultad de disponer cuando algo es tuyo, es nuestro Dios. Dice, y quiero terminar con esto, versículo 40 y 41. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacerles bien, y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Decía mi esposa, lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos no es solamente los estudios, eso está bien, algún tipo de capital para que emprendan algo está bien, esfuerzo alguno, trabajo alguno, desarrollar en ellos capacidades, talentos, y está muy bien, pero lo mejor que podemos dejarle es el sentimiento de que así como Dios tiene, mi Padre tiene a su Dios, poderlo tomar. Durante muchos años no quería saber nada de quién era Dios, pero muchos conocen parte de nuestro testimonio,
de ver a nuestros padres que se caminaron, tanto la mamá de mi esposa como mis padres, buscaron a Dios, se apropiaron de Él, de que Él les cuidaría, de que Él les amaría, de que Él les prolongaría muchas cosas, que Él haría bien en sus vidas. Y hoy, fruto de aquello, de ver de ese sentimiento de apropiarse de quién era Dios, nos inquietó de alguna otra manera. Nos inquietó y queríamos también lo mismo experimentar. Y hoy lo estamos haciendo. Y queremos seguir trabajando porque es un arduo trabajo que necesitamos hacer para que nuestros hijos tomen esta prolongación, para que Dios haga pacto eterno con nuestras futuras generaciones. Si Dios te ha dado hijos es porque confía en ti, porque estás haciendo de que Él sea tu Dios y te has apropiado tanto que te ha dicho, tienes hijos, te los he dado, te he bendecido y quiero hacerte el bien a ti como también a ellos, pero enséñales a que se apropien como tú te has apropiado de mí. Dice, y termino el 41, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Está hablando de las futuras generaciones. Me alegraré con ellos. Dios se va a lograr. Si se enojó con los padres, el Señor se va a alegrar. Si se enojó con los padres, con los antepasados, Él ya no lo quiere hacer. Él quiere alegrarse con nosotros, haciéndonos el bien. Los plantaré en la tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca a ellos. Wow. Dios nos quiere hacer bien, no solamente a nosotros, sino a todos. Y quiero obrar en tu vida, trayendo respuesta ante toda petición que hoy hayas formulado delante de Dios. Quieres recibir la sanidad, quieres recibir la provisión, quiere que se te abran puertas, quiere que Dios rompa cadenas de impiedad, que Dios quite todo cuestionamiento humano y haga caer el orgullo del ser humano y podamos ir con humildad delante de Dios. Dejar de ya no más darle la espalda a Dios, sino acercarnos. Tienes en tus manos el cambio para tu familia. Tienes en tus manos el cambio para una futura generación. Y si no tienes a lo mejor descendientes, déjame decirte esto. Dios quiere levantar una descendencia tan especial en tu vida que aún lo piensa espiritualmente. Puede tomar tu vida para dejar descendencia en otra persona. Quiere tomar tu vida para dejar una buena descendencia de esperanza en aquellos que necesitan una esperanza. Aquellos que han perdido y están enojados y apartados y separados de Dios y han dejado a Dios de un lado. Quizás está tomando tu vida para cambiar la vida de otros. La vida de otros. Y lo quiere hacer contigo. Tan solamente aprópiate de Dios y Él obrará poderosamente en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén.